¿Cómo estás? Voy dejando entrar a todos ya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, vamos a empezar entonces a las 1:15 para que alcancen todos a conectarse en varias. Buenas tardes, profe. Claro que sí. Recuerden que a los 40 minutos se nos va a caer, volvemos y le damos clic y volvemos y seguimos en clase, ¿listo? ¿Han podido descargar el material? ¿Han podido descargar el material? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Sí, señora. Sí, doctora. Perfecto. ¿Ya saben mucho de derecho penal? Más o menos. Ahí vamos. ¿Ya van recordando cositas? Sí. Tranquilos que igual vamos a... Profe, tengo un problema. Como si fuésemos nulos. Ahí están ingresando ya todos. Profe, Dime. profe, hágame un favor. Dime. Es que no puedo entrar a la página de la universidad, no sé qué pasa. Debe estar caída, o sea, a mí me dejó entrar porque entré antes. No se preocupen que yo voy tomando lista aquí por lo que va quedando grabado. ¿Listo? Listo, profe, pero voy a seguir intentando entrar. Eso. Igual no, cuando empecemos la clase a las 4:15, se concentran en la clase, porque si no se van a perder. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es por la hora. Pues como todos se toman las clases virtuales, entonces hasta ahora Empieza la clase los esto es silencios. preatestado. Listo. Ya van 40 dentro. Entonces empezamos a las 6:15, doctora. Y a las 6, no, tranquilos, quédense ahí conectados para que no se los vaya a caer. Y a las 6:15 empiezo como tal la clase. Son las 6:03. ¿Listo? Estoy solamente permitiendo el ingreso de todos, porque es que si comienzan y siguen entrando, pues se va a interrumpir la clase. ¿Listo? Luis Fernando López, a las 6:15. A las 6:15 empezamos clase. No se salgan, no se salgan. A las 6:15 empezamos. Mira, ya empezar. Mira mi profesor. Mira todos los que están conectados. Darwin. La profesora. Darwin. Uniformado. Voy a mandar evidencia a la universidad de que están Habla Germán conectados, Amarillo, ¿vale? doctor Darwin, pero no tengo audio. No tengo video, perdón. Tranquilos que si no tienen video, al menos tienen audio. Sí, doctora, sí la estoy viendo y con audio. Gracias. Eso sí me disculpan que tengo una gripe horrible, pero tranquilos que no les va a dar nada. Ay, no me digan. Pero le enviamos Darwin. evidencia que ustedes están conectados. Señor. Deje de hacer muecas. De muecas. ¿Cómo han estado? Van entrando todos. Uy, ya vamos 53. Doctor Eddie, comportamiento allá desde la Fiscalía de Zipaquirá. Pero bueno. Amarillo, respete, por favor. Por celular me tocó. Sí, por celular, por lo que puedan. Lo importante es que reciban la clase. Ya vamos 57. $59. ¿Quién ha podido ingresar a la plataforma? Está molestando la plataforma, tranquilos. No la de acá, sino la de la universidad. Ingresar a la plataforma. Bueno, señora.
grabando ya. Igual si ustedes quieren pueden eventualmente quitar la tema de la universidad está caída. de video para que si no quieren salir con luces, o sea, lo importante es que ustedes vean lo que estamos haciendo. Señor Germán Amarillo, ¿dónde anda? Aquí sí se necesitan tener sus Señor Germán Amarillo. No. Los voy a silenciar a todos, ¿listo? Quedan todos silenciados hasta que empecemos la clase. Listo, los estoy silenciando a todos para que no tengamos inconveniente. La idea es que me sigan escuchando. Igual a seguir admitiendo gente hasta las 6:15. Ya van 67. Nos quedan 8 minutos para empezar. Cuando empecemos la clase y a medida que vayamos avanzando, les voy a preguntar si tienen preguntas. Si tienen preguntas, entonces ustedes van a levantar la mano y con eso vamos a poder hacer las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Me están escuchando todos? Manito si me están escuchando bien. ¿Escuchan bien? ¿Las manitos están escuchando bien? Perfecto. Profe, una pregunta. ¿Quién tiene pregunta? ¿Quién dijo que tenía pregunta? David, yo. Hola David, dime. Profe, la página de la universidad está caída. Estoy tratando de ingresar y no me deja. Sí, está molestando. No se preocupen por eso, que yo estoy dejando constancia aquí de los que ya están conectados. Lo importante es que podamos acceder a la clase. Veo caras conocidas por ahí. Como a Camilo, que lo veo ahí. Camilo Lave. Hay gente que conozco. ¿Hablo? 66. ¿No? Mira, entrar a la plataforma. Dale, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Dime. Si eventualmente no escuchan, si no están escuchando, Esperar hasta las 6:15 para poder ir todos. Deben darle a la parte de donde se escucha bien. Espérenme un segundo y se los escribo a sus compañeros que lo están oyendo. Es por Pero bueno, una pregunta, por favor. Dime, ¿quién tiene una pregunta? ¿Quién tiene preguntas? Si quieres yo te paso a Juan, porque ya estamos en la clase y él te explica, ¿bueno? Juan. Vuelve pronto.
Esta clase queda grabada y queda en tu correo si no estoy mal. Igual está quedando grabada la clase para que ustedes puedan después verla en diferido, pero no sé cuánto se demore el video. Entonces, por eso se confíen en la grabación de la clase. Hay 67 conectados. Nos quedan 4 minutos para empezar. Haciendo frío. Los profesores están reportando ingresos para la plataforma. ¿En mayúscula? $68 personas conectadas. Hola, doctor William. Doctor Legnico. Hola. Eso, ahí sí monográfico y después una optimización de video. En este momento estamos en un tema que quería hablar con Andrés. Mañana a ver si lo hace. Quería hablar con Andrés mañana para ver si tomamos esa opción para enseñarle al cliente a pagar el día para que los mensajes por ahí. Pero lo que me dice Andrés es que la reunión que tuvieron el día de hoy, pues prácticamente lo que ellos dijeron es que vamos a terminar, vamos a pagar la cobranza esta ¿Ustedes pueden ver los participantes? Ustedes pueden ver que hay 73 personas. 73. Voy a silenciar a todos, vamos a comenzar la clase, por favor. 75 personas. 75, comenzamos. Todos silenciados. Listo. 73, 76, listo. Comencemos. Muy buenas tardes para todos. Vamos a ver entonces la clase de Derecho Penal Especial. La idea es que, como esta materia es una continuación de Penal General, ustedes tengan unas muy buenas bases para tener lo necesario para Penal Especial. Como les dije inicialmente, desde que les envié las instrucciones,
ustedes deben de tener a su disposición un código penal actualizado. No importa la editorial, no importa si lo tienen en línea, lo importante es que esté actualizado porque vamos a hacer muchos ejercicios y si ustedes no lo tienen actualizado van a perder la posibilidad de realizar los ejercicios. Entonces, lo primero que vamos a establecer es que ustedes ya saben en qué fechas van a ser los parciales exactamente y que van a ser orales, el segundo y el tercero. El primero va a ser práctico, entonces lo van a hacer cada uno. Yo les voy a enviar el ejercicio y ustedes deben entregarlo en un tiempo determinado. Recuerden que la materia se pierde con 4 fallas. Ahorita no pudieron ingresar a la plataforma, me dicen varios, pero está quedando grabado todos los que están en este momento conectados. Entonces, por esa lista voy a tomar la asistencia. Adicionalmente, dentro de la clase, les voy a ir compartiendo información para que ustedes la tengan guardada, que va a ser la misma que ya tenían en el momento de que bajaron o descargaron de la plataforma y que son unas diapositivas. Clase tras clase voy a ir subiendo la información que vamos a ir utilizando para que nos quede más fácil. Ya les dije que esto está quedando grabado, entonces eventualmente después de la clase yo les envío el link para que puedan ver la grabación, pero no sé cuánto se demore en subir y si finalmente les llegue a todos porque va a quedar muy pesado. Entonces, muy probablemente se va a demorar en llegarles la grabación como tal de la clase y por ende va a ser difícil que ustedes estén al día si no están en la clase presencial, o sea, en la clase virtual al momento que comenzamos. Comencemos entonces. Lo primero que tenemos que estudiar, ustedes no se preocupen cuando empiezan me dejen de ver porque pues voy a compartirles varias cosas de la pantalla. Entonces van a empezar a ver como tal son las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias gente todavía ingresando. Ya. Listo. Vamos a empezar entonces como tal con la clase. Con las diapositivas que son las que se denominan penal general, nada más. Mañana van a encontrar unas diferentes a las que estamos en este momento comenzando. Entonces, como les dije, este es un repaso de apenas de penal general para poder ver cómo están las bases de ustedes y nivelarlos a todos para penal especial. Entonces, comencemos. Listo. ¿Qué es una conducta punible? La conducta punible es la única que le importa al derecho penal, es decir, la que está establecida en el artículo 9 del Código Penal, que nos dice que la conducta para que sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Aquí tenemos acceso directo a Internet, entonces vamos a poder ver las normas. Aquí están señaladas. Entonces dice, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Ok, entonces regresemos a la clase como tal y vemos. Entonces, la conducta punible es la que reúne los 3 elementos, que sea típica, antijurídica y culpable. Muy probablemente muchos de ustedes hasta el momento saben que eso era lo que sabían de la conducta punible, que tenía esos 3 elementos y nada más. Pero entonces vamos a empezar a estudiar cada uno de los elementos de la conducta punible. Entonces, típico. ¿Qué se entiende que es lo típico? Es lo que dice el artículo 10 del Código Penal. La tipicidad está directamente ligada con el principio de legalidad. El principio de legalidad quiere decir que solamente puede ser delito lo que el legislador haya establecido que es delito. Pero no basta con que se diga que es delito, sino que se necesita que ello, lo que sea contemplado como delito, lo sea antes de que yo cometa la conducta. Debe ser preexistente, entonces. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, eventualmente,
que a raíz de lo que está pasando con el coronavirus, se diga que es delito tener relaciones sexuales durante la época de cuarentena. ¿Listo? Entonces, para que sea delito, tiene que salir una norma que señale que a partir de tal fecha será delito tener relaciones sexuales. Si no ha salido el día de hoy y usted está teniendo relaciones sexuales, no lo pueden sancionar por la conducta. ¿Por qué? Porque a pesar de que se dijo que era delito, no se dijo antes de que usted lo hiciera. Es decir, que la norma, la tipicidad de la conducta debe estar establecida con anterioridad a la acción o la omisión que se va a sancionar. Hasta ahí tenemos problemas. Voy a abrir los audios para que puedan entonces verificar si tenemos preguntas hasta ahí. Un momento, por favor, que están ingresando. ¿Preguntas hasta ahí? Cuéntame, Eddie. Eddie Cifuentes, ¿qué pregunta tienes? Eddie Cifuentes, ¿me escuchas? ¿Qué pregunta tienes? Eddie. Se congeló. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Listo, perfecto. Entonces reanudemos la clase. Hasta el momento hemos entendido entonces que para que la conducta sea punible, que es la que le interesa al derecho penal, es necesario que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Esos son los tres elementos. Culpable. Solamente será punible la conducta que los voy a callar a todos, eso nos va a enloquecer esto. Ya. Todos silenciados. Todos silenciados. Silenciar a todos. Ya. Entonces, solamente será punible la conducta que reúna los tres elementos. Vimos entonces en comienzo que la tipicidad se refiere a que la conducta sea previamente establecida como punible antes de que yo realice la conducta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a qué se refiere la antijuridicidad? Ojo, es antijuridicidad, así como está escrito acá. No es antijuricidad, es antijuridicidad. Entonces, la antijuridicidad está contenida en el artículo 11 del Código Penal y nos dice lo siguiente. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado por la ley penal. Realmente esto tiene mucho más de fondo. ¿A qué se refiere eso? La antijuridicidad, en principio, debe ser de dos clases. La antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la antijuridicidad es formal. Cuando la antijuridicidad es formal. Listo. Cuando la conducta que estamos desplegando va en contravía de lo que el legislador quiere evitar con la expedición de la norma. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si el legislador dice en la Constitución Política que en Colombia el derecho a la vida es inviolable, eso quiere decir que no existe pena de muerte. Para proteger esa norma de la Constitución, se crearon una serie de normas, entre las cuales está el Código Penal. Y el Código Penal en su artículo 103 dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Quiere decir que el legislador no quiere que las personas se maten. Si alguien mata a otra persona, lo que está haciendo, matar, entra en contradicción con la norma. Y si entra en contradicción con la norma, estamos diciendo que en principio la conducta tiene antijuridicidad formal. Usted no podía matar y mató. Va en contra de la norma. Antijuridicidad formal. Ahora, la antijuridicidad material
Es cuando se lesiona el bien jurídico. ¿Cuál sería el bien jurídico en este caso? Pues la vida o integridad personal. Usted lesiona la vida de una persona, es decir, la mata. Si usted mata a esa persona, no basta con haberla matado para decir, listo, entonces, como ya la maté, pues atenté contra el bien jurídico de la vida y en consecuencia la conducta es antijurídica. No, se necesita que la antijuridicidad material, que es la que se refiere al bien jurídico tutelado, se haya vulnerado sin justa causa. Por ejemplo, varios de ustedes, algunos, trabajan en el ejército. Supongamos que a un miembro del ejército que está en combate se enfrenta con un guerrillero durante el combate. Y como consecuencia de los disparos, del enfrentamiento entre el guerrillero y el soldado del ejército, el guerrillero resulta muerto. La conducta en principio es típica. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos una norma que dice que usted no puede matar a las personas. Pero adicionalmente la conducta es antijurídica formal. Usted mató y no debía matar. Pero no es antijurídica material porque a pesar de que lesionó el bien jurídico tutelado de la vida o la integridad personal, a pesar de que lesionó el bien jurídico de la vida o integridad personal, la conducta se encuentra justificada. Entonces, la antijuridicidad material implica no solamente que usted haya atentado contra el bien jurídico y lo haya lesionado, sino que adicionalmente esa lesión no tenga una justificación. ¿Cuáles son las causales de justificación? Todas las que están en el artículo 32 del Código Penal, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso del miembro del ejército, del soldado, contra el guerrillero, lo que ocurre es que si bien él realiza una conducta típica y antijurídica formal, no es antijurídica material, porque a pesar de lesionar el bien jurídico tutelado de la vida, tiene una justa causa. Y es que, por ejemplo, él actuó para defenderse a sí mismo o para defender a otros porque fue en medio de un combate. Entonces, así tendremos tipicidad y antijuridicidad. Ahora vamos a ver entonces el tercer elemento de las conductas, que es la culpabilidad. ¿A qué se refiere la culpabilidad? Cuando ustedes con el tiempo escuchen hablar a los abogados penalistas, los van a escuchar hablar de un famoso juicio de reproche. ¿Qué es el juicio de reproche? Eso está directamente vinculado con la culpabilidad. Y es que usted, pudiendo actuar de una manera diferente, eligió justo la del delito. Le era exigible haber actuado de una manera distinta y usted no lo hizo. ¿A quién le es exigible eso? A cualquier persona dentro del marco de la normatividad. Es decir, lo que cualquier persona haría. Por ejemplo, usted sabe que robar es un pecado. Es decir, un pecado no, sino es un delito. Hurtar, cogerse cosas que no son suyas. ¿Le es exigible a cualquier persona que no se coja las cosas que son suyas? Pues que no son suyas, pues claro que le es exigible. Y como le es exigible, cuando hace lo contrario, es decir, cuando roba, cuando hurta elementos, pues se configura el juicio de reproche. Ese juicio de reproche también tiene que ver con la forma en que se realizan las conductas, es decir, con dolo, con culpa o con preterintención. Esas son las tres formas en que se realizan las conductas en Colombia. ¿Listo? Ya vamos a verlas a profundidad. Entonces, hasta ahí voy a reactivar micrófonos para que ustedes me digan si tienen preguntas. ¿Preguntas hasta ahí? Levanten la manito. ¿Preguntas? ¿O pueden hablar? No, doctor Rodrigo Jiménez. ¿Quién tiene preguntas? Cuéntame. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. O quisiera que nos hiciera el favor y nos volviera a explicar la antijuridicidad, solo la formal y la material.
Listo, vamos de nuevo. La categoricidad. Les pido por favor silencio un momento porque no quiero ser para poder saber qué están escuchando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona realiza una conducta que parece delictual, que parece un delito, no, de atrás. Es púrpura. No se escucha. Por favor. Siléncialo, por favor. No silencio porque... Cuando una persona realiza una conducta es necesario... Ya, ahora sí, listo. Cuando una persona realiza una conducta punible, es necesario que además de haberla realizado con tipicidad, es decir, que la norma previamente haya dicho que no está permitido realizar esa conducta, se realice con antijuridicidad. Volvemos al ejemplo. Entonces, un soldado mata a un guerrillero en combate. En combate. ¿La conducta será típica? Claro. Mató a una persona y hay un delito que dice que hay una norma que dice que no se puede matar en Colombia. ¿Listo? Hay una serie de normas, entre esas el artículo 103 del Código Penal que le dice a usted, oiga, si usted llega a matar a alguien, tendrá una pena de prisión de 13 a 25 años. ¿Listo? De 13 a 25 años. Si tenemos una pena de prisión de 13 a 25 años y usted mata a una persona, la conducta en principio es típica. Ahora vamos a ver si es antijurídica. La antijuridicidad se refiere a que usted ponga en peligro el bien jurídico de la vida, porque ese es el bien que se quiere proteger mediante el establecimiento de algunas conductas punibles, como el homicidio, el feminicidio, el genocidio, las lesiones personales, etc. Entonces, ¿qué ocurre? En principio, cuando el soldado mata al guerrillero, disculpen, cuando el soldado mata al guerrillero, realiza la conducta típica y efectivamente lesiona el bien jurídico. Lo mató. Eso implicaría que habría antijuridicidad formal, porque usted, como soldado, mató a una persona y eso entra en contravía con la norma. Su comportamiento, matar, entra en contravía con lo que decía la norma. ¿Listo? Eso es antijuridicidad formal. Pero la antijuridicidad formal no basta. Necesitamos la antijuridicidad material. Y es que efectivamente el bien jurídico esté en riesgo, pero además, en riesgo o en lesión. Pero además, sin justa causa. ¿Está justificado que un soldado en medio de un combate dé de baja a un guerrillero? Pues claro que está justificado, porque el artículo 32 lo señala así. Ya vamos a ver más adelante las causales de ausencia de justificación, de ausencia de responsabilidad, perdón, en donde claramente nos dice que incluso el cumplimiento de un deber legal, el pretender defender la vida propia o la de otros, es una causal de justificación. Hace algunos meses vimos el caso en Bogotá de un médico que mató a 3 ladrones en un puente peatonal. El médico realizó una conducta típica. ¿Por qué? Porque mató a 3 personas. Lesionó el bien jurídico de la vida de 3 personas. Pero al parecer actuó con justa causa porque realizó una conducta en legítima defensa. En consecuencia, si no está la tipicidad o no está la antijuridicidad formal o material, no hay conducta punible y en consecuencia no hay delito. Y la persona resulta absuelta porque el delito no se configuró. ¿Listo? Voy a activar de nuevo los audios para ver si me escucharon todos y entendieron. ¿Listo? ¿Ahora sí les quedó claro? Sí, doctora. No tengo video, Germán Amarillo, pero estoy atento. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta está ahí? Quedó totalmente claro, doctora. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, acaban de informarme que nos acaban de alargar el tiempo. Entonces, parece que por el momento no se nos va a la comunicación. Sé que varios tienen inconvenientes con sus audios y me lo están escribiendo, pero el inconveniente está en sus computadores. Pues,
compañeritos que no están escuchando van a poder ver esta grabación y van a poder estar al día. No es la idea. Entonces, ahorita cuando terminemos la clase vamos a ver qué pasa con los compañeros que no están revisando sus audios o qué. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, hay personas que están entrando y saliendo. En este momento hay 82 conectados. Entonces, ¿listo? Entonces, continuemos. Los voy a silenciar a todos y continuemos con la clase. Ya. Todos silenciados. Perfecto. Listo. Ok. Continuemos entonces. Volvemos aquí a las diapositivas. Y ya entonces hemos visto la primera parte. ¿Cuándo la conducta es punible? Cuando es típica, cuando es antijurídica, formal y materialmente, y cuando es culpable. Lo que quiero que ustedes entiendan es que este análisis que estamos haciendo es lo que hace cualquier juez de la República y cualquier fiscal al momento de determinar si una persona es eventualmente responsable por un delito o no, como en el caso del médico que mató a los 3 presuntos ladrones. ¿Listo? Entonces lo que hacen ellos es hacer un análisis para determinar si la conducta que realizó el médico es típica, antijurídica formal, antijurídica material y culpable. ¿Listo? Ahora, estamos viendo el tercer elemento, que es la culpabilidad. Es importante tener en cuenta que los elementos se van haciendo en un orden determinado, es decir, se analiza primero la tipicidad. Si no hay tipicidad, no pasas a los demás. No haces estudio de antijuricidad ni de culpabilidad, porque si ni siquiera la conducta es punible, si ni siquiera la conducta cumple con el análisis de tipicidad, pues no tienes que pasar a los demás. Tienen que darse todos los elementos para que la conducta sea punible. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Ya vimos que la conducta del médico, al parecer, es típica. Mató a 3 personas cuando ya estaba prohibido, que en Colombia no se puede matar. Es antijurídica formal porque lo que él hizo va en contra de la norma. Y es antijurídica material, en teoría, porque lesionó el bien jurídico tutelado de la vida. Pero ojo, él tenía, al parecer, una causal de ausencia de justificación, que es la de la defensa propia. ¿Listo? O la legítima defensa, que es así como se llama técnicamente. Entonces, siendo así, si falló ese, pues ya no seguimos con la culpabilidad, sino decimos, no, aquí no hay conducta punible. Habrá lugar a otras conductas, es decir, si el médico tiene responsabilidad civil, si lo van a sancionar como ciudadano, si lo van a sancionar administrativamente, esa es otra cosa. Pero para el derecho penal solo importa la conducta punible. Entonces, vamos a ver el último elemento, que es la culpabilidad. Les estaba hablando que la culpabilidad tiene que ver con el juicio de reproche, que es la exigibilidad que se le hace a una persona de haber actuado de otra manera, cuando podía haberlo hecho. Si no actuó de manera correcta, pudiéndolo hacer, entonces diríamos que la conducta, en principio, es culpable. Ahora, la culpabilidad debe realizarse con dolo, con culpa o con preterintención. Entonces, vamos a ver cómo es que funcionan esos 3 elementos del dolo, la culpa y la preterintención. Listo. Dolo. Solo es posible que exista una de las 3, es decir, o se actúa con dolo, o se actúa con culpa, o se actúa con preterintención. No se puede actuar con dolo, culpa y preterintención, o con dolo y culpa, o con dolo y preterintención. Entre ellas se excluyen, ¿de acuerdo? Entonces, si se excluyen entre ellas, hay que mirar cómo se realizó la conducta. Entonces, en principio, estudiamos el dolo. Dolo. El dolo está en el artículo 22 del Código Penal. Ese artículo nos señala que solo será dolosa la conducta cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización.
también será dolosa la conducta cuando de la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Vamos a dividir esto, ¿de acuerdo? Porque es un poquito complejo en principio. Entonces, vamos a ver al principio vamos a ver el dolo. Y no, entonces, para entender cómo funciona el dolo, tenemos que ver lo que denominamos los penalistas el camino criminal o iter criminis. ¿Cómo funciona el camino criminal o iter criminis? Dice, el iter criminis es un camino que recorre solamente el delincuente. O sea, en Colombia ya no hablamos de delincuentes, hablamos de sujetos activos de la conducta. Pero si habláramos de un delincuente, el único delincuente real es el que recorre todo el camino criminal, es decir, el que actúa con dolo. Vamos a verlo paso a paso. El camino criminal tiene estas fases que estamos viendo acá. Una fase de ideación, unos actos preparatorios, unos actos ejecutivos y un fin o resultado. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que usted ahorita que está en su casa, está aburrido, desesperado porque ya no se aguanta a su marido o a su mujer. Entonces usted dice, bueno, listo. Le surge la idea en la cabeza. Le surge la idea en la cabeza de, uy, a esta vieja me provoca matarla. O a este tipo me provoca matarlo. ¿Listo? La idea es solamente lo que pasa en su cabeza. La idea no le interesa al derecho penal siempre y cuando no pase a los otros caminos, a los actos preparatorios, a los actos ejecutivos o al fin. Las ideas no matan a nadie. Si fuese por eso todos estaríamos presos, porque usted en algún momento ha querido matar a alguien o ha querido robarse algo o ha querido forzar a una persona a tener relaciones sexuales. Pero el hecho de tener la idea no le importa al derecho penal. Entonces, usted dice, uy, qué pereza mi mujer, qué pereza mi marido, yo como que la voy a matar. Si yo matara a esta vieja, yo viviría feliz, la idea. Pero usted jamás hace nada. Nunca lo mata, nunca la mata, nunca hace nada, ni lo intenta. Entonces, se quedó en la fase de ideación y la fase de ideación no le importa al derecho penal. Pero, ¿qué pasa si la idea le queda en la cabeza a usted y usted empieza con los llamados actos preparatorios? La idea es que usted comienza a diseñar un plan para matar a su esposa o a su esposo. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a matar? Entonces usted dice, lo vamos a matar mediante veneno. Envenenemos a esta vieja o envenenemos a este tipo, aprovechando que estamos encerrados y que yo soy el que cocino o la que cocino. Entonces usted va y se compra un poquito de cianuro. Esto es el plan, acto preparatorio. Entonces usted piensa, la voy a matar con cianuro o lo voy a matar con cianuro. Empieza a hacer un plan. Eso se llaman los actos preparatorios. Esos actos preparatorios, en teoría, tampoco le importan al derecho penal. Siempre y cuando usted no empiece a ejecutar su plan. En el momento en que usted comienza a ejecutar el plan, le importa al derecho penal. Entonces, usted ya pasa de acto preparatorio a acto ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Usted va y compra el cianuro. Si usted compra el cianuro, así jamás se lo dé a su esposa o a su esposo, y la Fiscalía General de la Nación logra establecer que usted lo hizo, usted puede responder por tentativa de homicidio, así jamás le haya dado nada. Entonces, usted solamente compró el cianuro. Ahora, cogió el vasito de jugo por la mañana y le echó un poquitico de cianuro y se lo dio. Acto ejecutivo. Materializó el plan. ¿Y qué pasó? El fin o resultado. Su esposa o su esposo se murió o se salvó
pero porque fueron rápido al médico o por lo que sea, se salvó. Entonces usted responderá si se salvó por tentativa de homicidio y si lo mató por homicidio. Y la fiscalía va a demostrar cómo usted hizo todo el camino criminal, cómo pasó la fase de ideación, cómo hizo el acto preparatorio, cómo hizo el acto ejecutivo hasta que finalmente mató a su esposo o a su esposa. Es decir, que usted recorrió el camino criminal o iter criminis de forma efectiva. Eso lo demostrará la fiscalía. Por eso es que me atrevo a decir que solamente será delincuente el que realiza la conducta con dolo, porque es que mira todas las fases que él atraviesa, desde la idea hasta el resultado. Uno podría pensar, uy, no, pero este plan le va a tomar un montón de tiempo a la gente. No necesariamente. El camino criminal se puede recorrer en segundos o en años. Eso depende de cada caso. Entonces, ¿cómo se recorre en segundos? Supongamos que usted está bailando con su pareja en un bar y alguien le echa el cuento a su pareja. Usted se enfurece, coge y despica una botella y lesiona a la persona que le estaba echando el cuento a su pareja. Usted recorrió el camino criminal en segundos, en la idea. Este tipo o esta vieja le está echando el cuento a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mi novia, a mi novio. Actos preparatorios. Empiezan a enfrascar la pelea entre ustedes dos, entre la persona con la que usted está discutiendo, la persona que le está echando el cuento a su esposa o su esposo, y ustedes empiezan a discutir, empiezan a pelear. Acto ejecutivo. Usted coge y despica la botella, lo chuza o la chuza. Fino resultado, o la mató o la lesionó. Y habrá recorrido ese camino criminal que parece ser muy largo en solo unos segundos. Entonces veamos que quien actúa con dolo, en principio, realmente es un criminal. Ese sí, porque ese pasa todas estas etapas y es consciente de cada una de ellas y no le importa y sigue adelante en el camino criminal con tal de obtener el resultado. ¿Listo? Vamos entonces a ver si hay preguntas. Ustedes me dirán si entendieron o no, si tienen preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Doctora Liliana, habla Germán Amarillo. Hola, doctor Germán, cuéntame. Gracias, doctora. En este caso del intercrímenes o lo criminal, cuando una persona, ¿qué circunstancia tiene algún problema con una persona y esta persona bucea o amenaza de palabra, donde otras personas escuchan que dice que a ese tipo yo lo tengo que bajar o le tengo que hacer algo, resulta que él no hace ese acto, sin embargo esa persona de una u otra manera aparece muerta, aparece alguna cuestión de esas, y ahí entonces la imputación, pero que él simplemente, digamos que hizo la ideación de esta acción, pero nunca la cometió él. Exactamente. En la primera fase no hizo nada. No hizo nada, ¿por qué lo vamos a condenar? ¿Ves? La conducta no se da. Por eso es que se dice por parte de algunos tratadistas. Doctora, no se escucha, hay mucho ruido. Ah, espérate, No se escucha. Listo, todos silenciados. Ok. Ok, me pregunta el doctor Amarillo, no sé si todos lo escucharon, que qué pasa cuando una persona le dice a otra, oiga, lo voy a matar, y esa persona aparece muerta, pero el que lo amenazó nunca le hizo nada. Pues no pasa nada con el que lo amenazó. ¿Por qué? Porque se quedó apenas en la fase de ideación. Si bien incluso la idea que él tenía en su cabeza la manifestó en el mundo real, pues no le podremos demostrar nada, porque no pasó todo el camino criminal.
Es decir, no hizo ni los actos preparatorios, ni los actos ejecutivos, ni mucho menos el resultado. Él no logró nada. ¿Qué logró? Asustar al muerto antes de que se lo mataran. Le dijo, lo voy a matar, pero nunca lo mató. Lo mató otro. ¿Listo? Entonces no le importa al derecho penal. Por eso es que algunos tratadistas sí dicen que el dolo como tal no hace parte de la culpabilidad, sino que hace parte de la tipicidad. ¿Por qué? Porque si la persona ni siquiera actúa con dolo o con culpa o con preterintención, entonces no podremos hablar que hay conducta punible. Pero vamos a ir con calma, ¿listo? Entonces, en principio, repasemos hasta dónde vamos. La conducta punible es aquella que tiene 3 elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La antijuridicidad, a su vez, se divide en 2 clases, formal y material. Solamente serán punibles las conductas que tengan los elementos completos. Primero la tipicidad, luego la antijuridicidad formal, luego la antijuridicidad material y finalmente la culpabilidad. Para establecer si una persona es culpable o no, no basta la tipicidad ni la antijuridicidad formal y material, sino que tendremos que ver si actuó con dolo, con culpa o con preterintención, y si ese dolo o culpa o preterintención no encuentra justificación alguna. Hasta el momento hemos visto el dolo de manera general. Para entender el dolo vimos el camino criminal. El camino criminal que tiene varias fases. La fase de ideación, la fase de actos preparatorios, la fase de actos ejecutivos y finalmente el resultado. ¿Listo? Debe haber una secuencia entre cada una de las fases. ¿Listo? Vamos entonces a hacer una explicación específica entre los actos preparatorios y los actos ejecutivos. Supongamos que yo quiero matar a uno de ustedes. Y digo, lo voy a matar de un tiro en la cabeza. ¿Listo? ¿Y qué hago? Voy y me compro un banano. Y le disparo con el banano. Pues obviamente no puede haber un acto preparatorio o un acto ejecutivo eficaz. Solamente serán actos preparatorios y ejecutivos los que tengan la capacidad de lograr el resultado y que vayan inequívocamente dirigidos a ese resultado. Entonces, por más que yo lo quiera matar a usted, pues por muy duro que le dé con un banano, no lo voy a matar. Y mucho menos de un disparo con un banano. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Perfecto. Avancemos entonces. Entonces, por acá. Perdón que se me cerró la presentación ya. Entonces, ahora, antes de terminar el dolo, les pido por favor que consulten su código penal en el artículo 22. Entonces, vamos a ver el código penal, artículo 22, que dice: la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el artículo 22 hay 2 clases de dolo, no una sola clase de dolo. ¿Qué quiere decir eso? Las 2 clases de dolo que vamos a ver aquí se llaman el dolo directo y el dolo eventual. Entonces, dolo puede ser dolo directo o dolo eventual. ¿Cómo funciona el dolo directo? Es el primer inciso del artículo 22. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Es decir, cuando las personas realizan el camino criminal a cabalidad, desde el comienzo hasta el final. Espérate, ¿dónde está el camino criminal? Acá, listo. Entonces, ¿qué ocurre? La persona idea matar a otra. Comienza los actos preparatorios, luego pasa a los actos ejecutivos y logra al fin el resultado. Desde que la persona tiene la idea
es consciente que lo que va a hacer es un delito. De lo contrario, no actúa con dolo. Es decir, usted sabe que matar a una persona es delito, a su esposa o a su esposo, y por eso pretende que nadie lo descubra y trata de ocultarlo, envenenándolo de a poquitos para que se empiece a enfermar y todos piensen que le dio coronavirus. Y que se murió por el coronavirus, pero no porque usted lo mató. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? En el dolo directo, la persona realiza todo el camino criminal con un fin o un resultado claro. Voy a matar a mi esposa o esposo. Y realiza toda la fase del camino criminal completica dirigida a ese resultado. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo es que funciona el dolo eventual? En el dolo eventual, la persona tiene la idea y realiza los actos dirigidos hacia esa idea. Pero en el intermedio le es previsible que puede causar un daño diferente y no le importa. Uy, profe, ahí sí no entendí. Ya le explico. Supongamos que usted quiere matar al doctor Carlos Moreno de Caro, al rector de la universidad. Entonces usted se le ocurre y dice, uy, yo voy a matar al doctor Carlos Moreno de Caro porque si yo mato al doctor Moreno de Caro, me dejan de cobrarlo el semestre que debo. Usted tiene la idea. Acto preparatorio. Empieza usted a pensar, pero ¿cómo lo mato sin que nadie se dé cuenta que yo lo maté? Ah, pues ya sé, le voy a mandar un carro bomba a la universidad cuando esté el doctor Moreno de Caro. Acto preparatorio. Acto ejecutivo. Manda el carro bomba. A usted en medio de esos dos, entre el acto preparatorio y el acto ejecutivo, le es previsible que de pronto puede matar a más gente además del doctor Moreno de Caro. Pues claro que le es previsible. Usted le va a mandar un carro bomba, hombre. Va a matar un montón de gente. Pero a usted no le importa porque dice, mi resultado fin se va a lograr y es matar al doctor Carlos. Me importa un carajo a quien me lleve por el frente. Entonces usted realiza esos otros homicidios con el carro bomba. Digamos, mata al doctor Moreno y de paso mata a 5 estudiantes más. Al doctor Moreno de Caro lo habrá matado con dolo directo, porque ese era su fin primordial. Y a los otros 5 estudiantes los mató con dolo eventual, porque usted dejó librado al azar ese resultado. Es decir, a las otras personas que cayeran, usted dejó pues que caigan de malas. Lo dejó librado al azar. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual. Entonces, vamos a reabrir audios a ver si tienen preguntas. Quedar con esa bulla ahí. ¿Listo? Es que no claro el dolo directo y el dolo eventual. Resto la gato. Pues que habla mucho. El dolo directo y el dolo eventual. Doctora, perfecto. Me parece que un ejemplo sería el de hace poco atentado a la escuela militar. Doctora, ¿cómo es tu nombre? La de Andrea. Silencio, ¿cómo es tu nombre? La doctora que está preguntando, ¿cómo te llamas? Casualidad, usted tiene una foto de él. De Andrea Canaria. Y dejo abierto el... Es que igual no se escucha. Callamos a todos los demás, ¿vale? No es mucho. Tengo una pregunta. Vamos a callar Que a todos. hablan todos al mismo Doctora tiempo, Andrea nadie Casillas, escucha. que va a hacer una pregunta. Espérame un segundo. Buenas noches, doctor. Listo, Buenas dime. noches. Hola. Doctora, el ejemplo claro de dolo eventual podría ser el pasado atentado a la escuela militar, en donde se tenía previsto hacer una lesión a unas personas puntuales, pero pues se generó, digamos que ahí sí, como dice puntualmente el código, al azar, y la afectación fue a una cantidad de personas adicional a eso. ¿Podría caber aquí la descripción de dolo eventual, a diferencia pues el de directo? Perfecto, doctora, lo entendió muy bien. Claro, será directo
para las personas a las que se dirigió de forma efectiva el atentado. Entonces, por ejemplo, si querían matar a 5 altos militares que estaban ahí y los mataron, pues frente a ellos 5, el dolo será directo, pero frente a todos los demás que cayeron en el atentado, será dolo eventual. Ahora, supongamos, en el caso del ministro Londoño, también le pusieron un carro bomba a él. ¿Se acuerdan que le pegaron una mina al carro de él y lo hicieron volar? Pero se salvó el ministro y fueron los sicarios, no, sino los escoltas del ministro. Entonces, para el caso del ministro, habrá dolo directo, pero por tentativa de homicidio respecto de él. Porque íbamos por él, pero no lo logramos matar. Entonces, es tentativa de homicidio para él. Pero frente a los demás, a los escoltas e incluso a las personas que pasaban por el lugar y que resultaron muertas o lesionadas, lo que pase sobre ellos será con dolo eventual. ¿Listo? Gracias, doctora Canarias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, una pregunta, doctora. Javier Acero. Javier Acero, escucho. Doctora, digamos la pena, ¿qué diferencia hay entre la pena del dolo directo y del dolo eventual? La pena es la misma. La pena es exactamente la misma. Doctora, tengo una duda, Sebastián. Bueno, Sebastián, dime, ya te doy el uso de la palabra, Eddie. A Gracias, Eddie y a doctora. James un momentico, ya les doy el uso de la palabra. Gracias, doctora. Una preguntita. En el caso de una persona que, por ejemplo, conduce un vehículo en estado de alicoramiento, que es consciente de que, digamos, la norma no permite ese acto y de pronto en el transcurrir atropella a una persona, la mata, ¿también se considera un dolo eventual? No. ¿O en caso ya pasa a ser culpa? Ya vamos a ver con calma qué pasa en esos eventos, ¿listo? Pero en principio no sería dolo, sería culpa. Pero no hemos visto la culpa, entonces ya vamos para allá, Sebastián. James, dime. Activa tu micrófono, James. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta. En el caso del alcalde de Popayán, hablando del tema del coronavirus, a él se le pudiera aplicar, digamos, donde llegue a resultar alguien infectado por la irresponsabilidad que él tuvo en no hacerse las medidas correspondientes cuando entró al Palacio de Nariño, él no podría, digamos, aplicársele un dolo directo donde se llega a comprobar que alguien muere por el coronavirus, por el mal tratamiento que él le dio a la enfermedad que, digamos, tuvo en el viaje que realizó. Perfecto. James, escúchame. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? El alcalde de Popayán, en el momento en que ingresa a la casa de Nariño, ¿tiene la intención de matar a alguien? No. No, pues eso es lo que no sabemos. O sea, porque ahí, digamos, el camino criminal todavía no se ha comprobado. No, es en el porque no caso sabía ni eventual siquiera que más adelante fallezca alguien. No, pero es que, digamos, según las noticias, lo que el alcalde obró mal es que él, sabiendo que estuvo en un lugar que estaba ya en cuarentena, él regresó al país. Cuando entró a la casa de Nariño, le hicieron unas preguntas: ¿usted ha viajado? ¿Cómo se siente? Y él dijo que no. Entonces, en esa relación de esas preguntas que él contestó negativamente, y si a él más adelante se puede comprobar que alguien fallece por la enfermedad del coronavirus, por el tema de que él no fue sincero en las preguntas que tenía que responder, no se pudiera, digamos, el camino criminal, por así decirlo, estaría casi que hecho por el alcalde. Listo, escúchame bien. Silencio todos, por favor. Los voy a silenciar a todos. Ya ahorita Eddie va a poder hacer la pregunta que quiere hacer. Eddie, cuando vayas a hacer tu pregunta, yo te digo que actives el micrófono. ¿Listo? Por el momento no. Entonces, ¿qué es lo que pasa, James? Cuando el alcalde de Popayán ingresa a la casa de Nariño, él sabe que está mintiendo. Él sabe que mintió en las formas que le dieron. Pero cuando él miente, lo hace con la intención de matar a alguien o con la intención de entrar a casa de Nariño. Es con la intención de entrar a casa de Nariño. Él será responsable por dolo directo de propagación de epidemia.
De ese sí, pero de homicidio no. ¿Por qué? Porque si alguien se muere, por ejemplo, se muere el presidente Duque o alguna de las personas que estuvo en la reunión como consecuencia del contagio del coronavirus, no podremos achacárselo al alcalde de Popayán y decir, entonces usted actuó con dolo eventual y responderá por homicidio, por dolo eventual, porque usted dejó librado al azar que cualquiera se podía morir. Eso es hilar demasiado delgado. Es hilar demasiado delgado. Podremos decirle que es responsable, como muy probablemente lo van a declarar a él, por la conducta de propagación de epidemia, que es un delito que está en el Código Penal, pero no por homicidio. ¿De acuerdo? Listo. Gracias, James. Eddie, tu pregunta. ¿Me escuchas? No te escucho, Eddie. Eddie. No te escucho. Espérame porque no te estoy oyendo. Eddie. No, no se escucha, Eddie. Eddie. No. Eddie no se escucha. Eddie, no te escucho. Preguntado. Eddie, ¿me escuchas? Yo, profe, pregunta. Eddie, escríbeme tu pregunta. Escríbemela en el chat, ¿vale? Mientras voy a escuchar a los demás, porque no te escucho. Es una pregunta. ¿Listo? Bueno, ok. Vamos a ver si puedo acá. Ya, Eddie, ya te escuché. Bueno, listo. Listo, Eddie. Ahorita Camilo me hace una pregunta. Es que entiendo perfectamente el ejemplo del dolo eventual, pero me surge una duda lo siguiente, es que hay casos en donde, por ejemplo, van en una camioneta 2 tipos borrachos y matan 2, 3 personas por la irresponsabilidad. Entiendo yo que ahí se le puede aplicar un dolo eventual o un homicidio doloso, culposo. Eso depende de cada caso en concreto. Cuando veamos la culpa, vas a ver la diferencia entre culpa y dolo eventual, que es una de las peleas más grandes que hay en el derecho penal y llevamos 3 siglos discutiendo sobre eso. ¿Listo? Pero en principio podríamos decir que es culpa. Profe, yo. Dime, doctor. Esperamos un segundo. Te agradezco, doctora. profe. Te agradezco. Gracias, Eddie. Cierra tu audio, porfa. Camilo Laue, te escucho y luego a la doctora. Hola, buenas noches. Dale, Camilo, te escucho. ¿Me escuchas, Doc? Sí, dale. Listo, Doc. Dices, acabas de decir que el dolo directo y el dolo eventual tienen la misma sanción. ¿De qué sirve diferenciar cuando se le imputan el cargo de dolo eventual a dolo directo? ¿De qué sirve? Cuando veamos individualización de la pena, que es la clase más dura de todo penal, vas a ver cómo ponderamos eso en la pena. ¿Listo? Vas a ver cómo ¿Hay algún beneficio en el dolo eventual? ¿Cómo? ¿Hay algún beneficio en el dolo eventual posterior a la pena, a la imputación? Depende de cada caso en concreto. El dolo eventual por terrorismo, cuando se realiza terrorismo, todos los delitos vinculados al terrorismo no tienen beneficio. Es decir, no hay aceptación de cargos, o sea, rebaja por aceptación de cargos y ni suspensiones condicionales de la ejecución de la pena, ni prisiones domiciliarias, nada de eso hay. ¿Listo? Gracias, Camilo. ¿Quién tiene otra pregunta? Había una doctora por ahí que quería preguntar. ¿Me escuchan? Se congeló. Espera, está congelado. Ya. Se congeló. ¿Me escuchan? Se escucha mi profe. No se escucha, profesora. Ya los empecé a escuchar a todos. Es el audio de la doctora que está hablando. ¿Quién va a preguntar? Hola. Empezar la grabación, Rodrigo. Parece que se cayó. Totazo a la Cami. Tengamos calma mientras tanto. Calma todos ahí mientras se reanuda. Se cayó la señal.
La profesora en el salón porque Rodrigo iba a preguntar. Imagínate, pues. Salirnos y volver a entrar. ¿Cómo? Recuerden que había un tiempo 40 determinado minutos. para estar en la Se alargó el plataforma, que hay tiempo. que salirnos y volver a entrar. Entonces salgámonos y ¿Será? volvemos a entrar. ¿Será? Ah, bueno, listo, hagámoslo. La dio la profesora al iniciar la clase. Ya volvió. A mí me salió que ya no hay. Por ahí está, todavía eso no se ha caído la página, hombre. Ahí está todavía. Pero no se deja ver la profe. Si hubiese caído, no se estaríamos deja ahí ver, todos. No, y Ella- a mí me salió que ya no había tiempo límite para que se terminara la sesión. Sería- Yo creo que ella, supongo que a ella se le habrá algún problema tendrá ella porque la No, conversación ahí con ella está, aquí está, aquí está. Ahí está estoy, la ¿te escuchan? doctora. Tranquilos. Tranquilos, aquí estoy. Y se va la profe, vamos a arrancar. Cállate, amarillo. Cállese, hermano. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, ahí la estamos Perfecto, escuchando. profesora. Listo, entonces vamos a doctora. silenciarlos para que la doctora que estaba haciendo la pregunta la pueda hacer, ¿vale? No sé por qué razón no estoy viendo los videos de ustedes. ¿Quién era la que estaba haciendo la pregunta? No los escucho. Que silenció a todos, doctora. Pero se te escucha bien. Ya, Ahora la sí. doctora que estaba haciendo la pregunta, ¿quién es? Era don Rodrigo. Iba Rodrigo. ¿La doctora Edna? No, era don Iba Rodrigo el que iba a preguntar. don Rodrigo. Ah, ok. Cuéntame. Doctora Rodrigo Jiménez. Sí, señor. Sí, con respecto efectivamente al ejemplo que colocó el compañero con respecto al alcalde de Popayán, donde se suponía un dolo, efectivamente la doctora dice que no hay dolo, pero la doctora manifiesta que muy posiblemente sea sancionado por lo que, pues, por propagar el virus. Pienso que no hay sanción ahí, porque es que en el cuestionario que hace Casa Militar habla de 14 días antes, y él estuvo 16 días antes, o sea, ahí no hay ninguna sanción. Ahí es donde deben de sancionar es precisamente a Casa Militar por no hacer un cuestionario efectivamente riguroso para un tipo de reuniones de esas donde el virus ya está propagado. Claro, lo que pasa es que cada caso en concreto, ¿no? O sea, yo me baso en lo que escuché en medios de comunicación, al igual que ustedes, y escuché que él se le preguntó que se había estado 14 días antes y dijeron solamente que había llegado hace muy poco y que había mentido, pero no sé cuántos días antes había estado el alcalde de Popayán fuera del país. Entonces, por eso les digo, en cada caso en concreto hay que mirar qué fue lo que pasó. ¿Listo? Había una doctora antes de que... El día 16 a la reunión. Listo, si llegó el día 16, Pero bueno, pues ni modo, no no habrá mentido, ¿no? Claro, ni modo, exacto. Así de clara es la Ahora, norma. ¿cómo hace uno en una... ¿Listo? Ahora, Exacto, la había norma una es correcta, doctora... es clara. Pero más Gracias, Doc. Había una doctora que estaba haciendo la pregunta cuando se nos presentó la falla de comunicación. ¿Quién sería? Yo, profe. Carolina, te escucho. Cuéntame. Carolina. Buenas noches. Doctora, una pregunta, mire. Si se entiende la conducta punible que debe tener estos tres elementos, cambiando un poco el ejemplo del alcalde de Popayán y dejándolo en los jefes inmediatos, que es lo que está sucediendo ahora. Existe un decreto ley dado por presidencia donde hay las excepciones para obligar a la gente o para llevarlo a ¿cierto? Se entiende la culpabilidad como la acusada, es decir, que el sujeto es consciente que va a generar un daño, ¿cierto? En este caso, un bien tutelado que sería la vida. Cuando obliga a ir a sus trabajadores, ¿cierto? Independiente de que ya está el decreto, independiente de que ya se está haciendo un daño a la vida, en este caso con el coronavirus, y que tiene conocimiento de ese daño, por ejemplo, y lo cita a una reunión donde no hay justa causa, porque una reunión la podemos hacer como la estamos haciendo en esta clase, bajo un medio virtual que no expone la vida,
¿podríamos hablar que tendría esas consecuencias penales? Pues la verdad, en principio, pues estaría fallando al protocolo de seguridad y en consecuencia se podrá ser responsable por propagación de epidemia. Pero volveríamos al cuento de qué tan delgada sería la línea para llegar al dolo eventual. Es decir, si alguno de sus trabajadores resulta muerto como consecuencia de la contaminación del coronavirus, tendríamos que demostrar que el trabajador que murió se contagió justamente en esa reunión y no en otra, para establecer que hubo dolo eventual y que el empleador tenía la intención de matar a ese trabajador o a cualquier otro, no le importaba si se caían muertos, sabiendo que iba a hacer la reunión en esas condiciones. Es decir, el empleador, ¿qué tiene en su cabeza? Hagamos la reunión. Y si no los echo. Y si él llega a decir, si alguno que se vaya a morir se muere, pues que se muera. Ahí se habría dolo eventual. Pero solo si logramos establecer cada uno de esos elementos. De lo contrario, solo responderá por dolo directo, por propagación de epidemia y por haber violado las medidas sanitarias, que es otro delito. ¿Listo, doctora Carolina? ¿Me escuchaste? Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O avanzamos? Listo, avancemos entonces. Perfecto. Volvamos entonces. Un momentico mientras carga. Listo. Entonces ya vimos la diferencia entre dolo directo y dolo eventual. Ahora, ¿qué pasa cuando entre el acto ejecutivo y el resultado interviene algo que me daña el resultado? Ese algo que me daña el resultado se llama tentativa. ¿Listo? Y solo se predica de delitos dolosos. No hay tentativa de delitos culposos. No hay tentativa. Cierren sus audios, por favor. No hay tentativa de delitos dolosos, solamente de delitos dolosos, sino de delitos culposos ni de delitos preterintencionales. ¿De acuerdo? No la hay. Solamente hay tentativa en delitos dolosos. ¿Lo puede repetir, por favor? Le repito. Solamente hay tentativa en delitos dolosos. No hay tentativa en delitos culposos y no hay tentativa en delitos preterintencionales. ¿Listo? Entonces, siendo así, vamos a ver la figura de la tentativa. La tentativa está dentro de los llamados dispositivos amplificadores del tipo. Son varios. La tentativa es la primera. Entonces, ustedes allá van a colocar dispositivos amplificadores del tipo y van a ver primero tentativa. ¿Listo? ¿Qué es la tentativa? Es una figura que interrumpe la conexión entre los actos ejecutivos y el resultado, o entre los actos preparativos y el resultado, querido por el sujeto activo de la conducta. Es decir, yo hice todo. Doctora, qué pena. Dime, doctora Edna. ¿Podemos repetir? La tentativa es una figura que ¿qué? La tentativa es una figura que interrumpe el camino criminal. El resultado. El camino criminal entre la fase de actos ejecutivos y el resultado, o entre la fase de actos preparativos y el resultado. ¿Listo? Vale. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos clases de tentativa diferentes. Aquí está el artículo 27 del Código Penal, ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. El inciso primero es la que se llama tentativa inacabada.
Y el inciso segundo del artículo 27 es la tentativa desistida. Inacabada y desistida. Listo. ¿Cuál es la inacabada? Vamos a leer primero la norma y luego la traducimos a nuestro lenguaje para que la entendamos. Dice, artículo 27 del Código Penal. Que se me fue. Aquí. Ya. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Olvidémonos de eso de la mitad del mínimo y las 3/4, nada de eso nos interesa ahorita. ¿Listo? Nos vamos a concentrar en la definición. Nos está diciendo que la persona inició la ejecución de la conducta mediante actos idóneos. Es decir, hizo algo que sirve para el resultado. No lo cogió a bananazos en la cabeza, sino le pegó tiros, puñaladas, lo que sea. Lo envenenó. Incurrirá en pena, y por circunstancias ajenas a su voluntad, algo que él no quería, intervino y le dañó el resultado. Entonces, ¿qué pasó? Le pegó 7 puñaladas a la persona. Son actos idóneos y están inequívocamente dirigidos a matar, al resultado. Entonces, son actos que ya se materializaron en la ejecución, en la fase de ejecución de la conducta. Pero ojo, van derechito al camino del resultado, que es lograr la muerte de la persona. Y en medio de eso, algo pasó. ¿Qué pasó? Que vino el personal médico y salvó a la persona. Es algo ajeno a la voluntad del agresor, del sujeto activo de la conducta. Intervino y le dañó el resultado. No dejó que lo matara, pese a que él hizo todo lo que tenía que hacer para lograr matarlo. Esa primera tentativa es la más común. Se llama la tentativa inacabada. ¿Listo? La del inciso primero del artículo 27. Ahora, ¿qué es la tentativa desistida? Es lo mismo. Vamos a escucharlo, pero hay una pequeña diferencia. Veamos el inciso. Inciso segundo del artículo 27. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Aquí hay un arrepentimiento de parte del agresor. ¿Cuándo se da esto? Les voy a comentar un caso que tuve alguna vez. Eran una pareja de señoritas lesbianas y eran esposas. En ese momento, pues no había el matrimonio homosexual legalizado en Colombia. Ellas vivían juntas, eran compañeras permanentes. Llega una de ellas y encuentra a la otra en la cama engañándola con otra mujer. Esta mujer se enfurece, saca a la amante, a la señorita esta que estaba ahí, a la tercera en discordia, la saca de la casa y luego le da una puñalada a su compañera permanente. La puñalada se la dio en la parte del corazón. La mujer cae de inmediato y esta, la agresora, empieza a llorar a cántaros. Mi amor, no, te maté, es mi culpa. Y entonces ella misma llama a la ambulancia. Llama a la ambulancia y la ambulancia, como siempre en Bogotá y en todo este país, le dice, no hay nadie, no podemos ir por la señora, nos demoramos 1 hora en llegar. Pues esta mujer coge y alza a la agredida, a la víctima, y ella misma la lleva hasta el centro hospitalario cargada. Y gracias a que ella la llevó rápido, se logró salvar. Ella no la salvó, ella la llevó al médico y el médico la salvó. Pero miren que aquí hay algo diferente en este caso.
Y es que ella hizo voluntariamente hizo todos sus esfuerzos necesarios para impedir el resultado. Como ella hizo todo eso, ella va a tener una pena diferente, que es la que nos dice el inciso segundo, que es una tentativa desistida. Cuando las personas realizan tentativa desistida, vamos a verlo después en la clase de individualización de pena, la rebaja es más alta que cuando es tentativa inacabada. Porque el derecho penal premia a la gente por su arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, hay dos tentativas, la inacabada y la desistida. En las dos, dañamos o interrumpimos el camino criminal hacia el resultado. Algo se interpuso, algo que no era nuestro. Pero la diferencia entre la primera y la segunda es que en la segunda yo hice todo lo que estaba a mi alcance para evitar el resultado, pese a que yo fui el que provoqué que esto pasara. Pero hice lo que pude. Voluntariamente. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si alguien tiene una pregunta, active el audio, por favor. Sí, profe. Eddie. Dime, Eddie. Eddie Fuentes. Sí, Dime, doctora. El ejemplo es para poder pensar muchas cosas. Si en esa tentativa desistida, el legislador o el juez analiza eso, ¿podría quedarse en el campo de unas simples lesiones o tentativa de homicidio? si la mujer no fallece. Porque recordemos que la fulana fue agredida con puñaladas. Sí. Si la mujer no fallece, Si la mujer no fallece, entonces... Porque recuerda que cuál era la intención de ella. Exacto. Es decir, como es desistida, y además que debe haber otros elementos, que es decir, para efectos de la tentativa, pienso yo que debe, es decir, la herida o las lesiones, haberse propinado en órganos vitales, ¿no? Para calificarla como tentativa. No, Eddie, ese es un error común. Y eso es lo que vas a aprender en penal especial. Ya. Cuando veamos a fondo cada uno de los delitos, vamos a ver el homicidio. Perfecto. Vamos a ver que puede haber tentativa de homicidio, incluso sin lesión. Incluso sin lesión. ¿Listo? Ya. Entonces, no siempre es así. Gracias, doctora. Gracias, Eddie. ¿Alguien tiene otra pregunta? Perfecto. ¿No? Ok, avancemos. Culpa. Doc. Dime. ¿Aló? Maribel, dime. Doc, no entendí muy bien, fue la anterior, la inequívoca. Inacabada. ¿La inacabada? Inacabada. Esa no la entendí muy bien. Esa es si la persona genera, o sea, realiza todo el camino, pero por cosas de la vida un doctor lo salva. ¿Ese fue el ejemplo que tú diste? Ajá. Mira que realmente esta persona, la que recorre el camino criminal, el sujeto activo de la conducta, no hizo nada para evitarlo. Nada. Entonces, esa es la más común. La tentativa inacabada. Ahora hablemos de un delito diferente que no sea el homicidio. Supongamos que usted va en Transmilenio y lo esculcan y le sacan el celular. En un país diferente, ¿no? Porque en este país no pasan esas cosas. A uno no lo esculcan en el Transmilenio ni le sacan sus cosas. Le sacan a usted el celular y cuando ya llega a la estación, usted se da cuenta que lo esculcaron. En ese caso usted arma el alboroto y dice, nadie me sale de este Transmilenio hasta que no aparezca mi celular. Llaman a la policía y la policía empieza a esculcar gente y aparece el ladrón. Encontraron tu celular y te lo devuelven. En ese caso hablaremos de un hurto, ¿qué? Tentado. ¿Tentado? ¿Por qué? Porque finalmente no lograron robarte el celular. ¿El ladrón hizo algo para impedir el resultado? No. El que lo hizo fue el policía e incluso tú, que eras la víctima. ¿Ves?
Entonces, en ese caso, la tentativa será inacabada. Porque ni el ladrón no hizo nada para devolverte el celular, para detener el resultado. En ese caso, la tentativa es inacabada. Si el ladrón se arrepiente y cuando ve que tú estás haciendo el alboroto, dice, ay, no, mire, cálmese, tome su celular, aquí no pasó nada. Ya miraremos si el juez le reconoce eso como tentativa desistida. ¿Listo? Ok, ¿alguna otra pregunta? Avancemos entonces. Culpa. ¿Cómo funciona la culpa que a ustedes tanto les causa curiosidad? La culpa está en el artículo 23. Dice, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en no poder evitarlo. Tremendo trabalenguas esa vaina. No entiende nada. ¿Cómo es que funciona entonces? Lo primero que tenemos que entender es que en la culpa no hay camino criminal. No hay iter criminis. Porque a diferencia de lo que ocurre en el dolo, al sujeto activo de la conducta de culpa, del delito culposo, jamás se le pasa por la cabeza cometer el delito. Nunca en su cabeza está el delito. Y si llega a estar eventualmente, él confía en poder evitarlo. Pensemos en el borracho. El borracho que se sube al carro sabiendo que está en una hinchera terrible. ¿Para él es previsible que puede matar a alguien o causar lesiones? Claro que le es previsible. ¿Pero qué piensa él? Incluso se lo dice a uno. Yo manejo mejor borracho que cuando estoy en sano juicio. Además, yo voy con Diosito y nada va a pasar. ¿Y se monta en el carro pensando que va a matar a alguien? No. Él se monta en el carro pensando que no va a pasar nada. Y que si llega a pasar algo, él lo va a esquivar. Él confía en poder evitar el resultado. No estoy diciendo que es una almita de Dios. Es un irresponsable. Pero no actúa con dolo. Porque él confía en poder evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él falta al deber objetivo de cuidado. ¿Qué es el deber objetivo de cuidado? ¿Cómo se falta al deber objetivo de cuidado? El deber objetivo de cuidado es un conjunto de normas o exigencias para el caso en concreto. ¿Cómo falto yo a ese deber objetivo de cuidado? Mediante una de estas maneras. Imprudencia, negligencia, desconocimiento de normas, se me olvida una. Imprudencia, negligencia, desconocimiento de normas. Y la otra me olvidó. Bueno, vamos estudiando esas mientras me acuerdo a la otra. Ah, ya. Prudencia, negligencia y impericia. Ya. Imprudencia, negligencia, impericia y desconocimiento de normas. Las repito. Estas son las 4 maneras de faltar al deber objetivo de cuidado. Imprudencia, negligencia, impericia y desconocimiento a las normas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el caso del borracho en cada una de ellas. El borracho se sube sabiendo que está borracho. El borracho tiene permiso para conducir.
tiene licencia, tiene su pase. Es decir, que él sabe conducir. Si él no tuviera pase, está actuando con impericia. Si no tiene pase, actúa con impericia porque no lo sabe hacer. ¿Listo? Pero si tiene el pase y se sube, está actuando con imprudencia porque está actuando de forma irresponsable. ¿Listo? Incluso podríamos hablar de una negligencia, porque todos sabemos que no se debe manejar cuando se está borracho. Ahora, el borracho se sube. Quitemos al borracho de ahí, es una persona normal. Se sube al carro, sabe manejar, tiene pase. Y coge el carro y se va a 140 kilómetros por hora. Y se salta todos los semáforos que haya. Está actuando con desconocimiento de normas o está faltando a las normas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no se puede manejar a esa velocidad. Entonces, si usted se pasa un semáforo en rojo, si no está hincho y sabe manejar, entonces usted actuó con culpa por desconocimiento o infracción de normas. ¿De cuáles normas? De las de tránsito. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene preguntas? Doctor Ramírez, cuénteme. Sí, señora. En ese ejemplo que nos está colocando, desconocimiento de la norma, pues no sé, lo que entiendo no sería, como por ser conductor, por tener pase, él debe conocer las normas de tránsito. ¿Sí? No debería ser que se pasó los semáforos en rojo, ¿no es una imprudencia? Sí. Lo que pasa es que muchas veces en la culpa concurren las 4 con una sola acción. O sea, puede haber imprudencia, negligencia, impericia o falta al deber objetivo de cuidado. Puede llegar a pasar. Depende y es deber de la Fiscalía manifestar exactamente mediante qué forma faltó al deber objetivo de cuidado. ¿Y cómo lo va a probar en el juicio? Todo esto hace parte del principio de legalidad. Es decir, no basta con decir que una persona iba borracha al volante y ya. Se necesita establecer que justamente lo que él hizo, el faltar al deber objetivo de cuidado, fue lo que desencadenó el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que la persona va sin pase, borracha y a 140 kilómetros por hora por la autopista norte, no, por la autopista sur, a las 3 de la mañana. Y resulta que cuando va pasando por un puente peatonal, una persona salta del puente peatonal y se tira. Un suicida. ¿Qué de lo que hizo esta persona que iba manejando desencadena la muerte del suicida? Nada. Pero iba borracho, sí. Pero iba sin pase, sí. Pero iba a 140, sí. Pero el que causó la muerte fue el mismo suicida, porque fue él el que se botó del puente. Nada tiene que ver que el otro fuera como una loca, y hincho y demás. Es decir, no hay un nexo causal entre la falta al deber objetivo de cuidado del conductor del vehículo y el resultado dañoso de la muerte. ¿Listo? ¿Me escuchaste, doctor Ramírez? ¿Y todos? Sí, señora. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Avancemos entonces. Ahora, ¿qué es lo que pasa entre la diferencia entre la culpa y el dolo eventual? Ha habido muy pocos casos en Colombia en donde se ha admitido el dolo eventual en casos que aparentemente son de culpa. Hay un caso específico en donde la Corte Suprema de Justicia señaló que una persona debía ser... Profe, qué pena, podría desactivar los audios porque es que hay una persona que está respirando duro y le suena el celular y timbra o vibra y no nos deja escuchar y se interrumpe la clase.
Porfis. Gracias. Espérate, ya los desactivo a todos. No, que nosotros mismos desactivemos. Buenas noches. Que nosotros mismos desactivemos los audios y pues cuando tengamos una pregunta simplemente lo activemos nuevamente para no estar en ese ejercicio de activar y inactivar. Ya que seamos responsables en ese. Ya los estoy silenciando a todos. Listo. Ok, entonces, volvamos a donde estábamos. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Aquí. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un solo caso, bueno, que yo conozca, son dos, pero hay un caso especial en Colombia en donde se señaló que la persona debía responder por dolo eventual y no por culpa. ¿Cuál es el caso? Es el caso de un conductor, perdón, de un piloto de un avión que estaba de rumba y le dio por ponerse a tomar y además consumió cocaína. Después de eso, cogió su vehículo por la séptima a alta velocidad y mató a 3 personas. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que yo no comparto, dijo que la persona debía responder por dolo eventual y no por culpa. Porque según ellos, el hecho de haber, tratándose de un piloto de avión, era más evidente para él que para cualquier conductor de vehículos, es decir, por su profesión específica, que no podía manejar ningún vehículo, ya fuera un avión o en este caso un carro, bajo los influjos ni de sustancias alcohólicas ni alucinógenas. Y que por eso debía responder por dolo eventual. No comparto la decisión de la Corte. Porque eso empieza una responsabilidad funcional. O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que yo sea piloto con que maneje hincho? Pero bueno, ellos lo dijeron que por esa razón debía responder por dolo eventual. Y sin embargo aclararon que solo para ese caso se aplicaba el dolo eventual. Y que de ahí para allá iba a ser necesario establecer en cada caso en concreto si había dolo eventual o había culpa. ¿Cuándo se habla del dolo eventual? No es que siempre que yo vaya manejando un vehículo es culpa. No. Es que, por ejemplo, si yo cojo el vehículo y voy envenenado pues con la piedra afuera y me estrello contra una persona, contra un carro y mato a esa persona y huyo del lugar, y luego sigo y estrello y sigo huyendo, pues esas otras estrellones, esas otras muertes causadas después de la primera son con dolo eventual. Porque es que ya dejé librado al azar, o sea, yo ya me estrellé una vez sabiendo cómo iba y seguí haciéndolo. En ese caso ya es peor, ya no es culpa, ya es dolo eventual, ya mi intención es esa. Muchas veces hemos visto casos en donde una persona mata a alguien y huye del lugar y se le atraviesan los vehículos y sigue adelante y se los lleva con tal de poderse escapar. Eso que está haciendo ahí, esas otras lesiones y esos daños en bien ajeno son con dolo eventual. Porque él deja eso librado al azar con tal de poderse escapar. Ahora, yo les estoy hablando de caso de vehículos, pero la culpa se puede presentar en muchas otras formas. ¿Cuándo más se puede presentar la culpa? Cuando yo manejo armas de fuego, por ejemplo. Resulta que yo estoy aquí limpiando mi arma, yo soy un policía. Estoy limpiando mi arma y la primera regla para limpiar un arma es verificar que el arma no esté cargada. Cualquier persona que maneje armas sabe eso. Es más, el protocolo de seguridad de armas le dice a usted que siempre que usted maneje un arma descargada, la maneje como si estuviera cargada.
con el mismo cuidado. Y resulta que usted se pone, tiene un revólver y se pone a limpiar los alvéolos del revólver. Y cuando aprieta el tambor no se dio cuenta que quedó uno y ¡fum! Se disparó el arma y mató a un compañero. ¿Usted actuó con dolo? ¿Con dolo eventual? No, usted actuó con culpa. Porque usted fue negligente en no haber verificado que el arma no estaba cargada. Porque usted fue negligente y tal vez hasta imprudente en no haber tenido el debido cuidado al momento de limpiar el arma para no causar la lesión. Entonces usted responderá por homicidio culposo respecto de su compañero, pero no por dolo eventual. Cuéntame, doctor, ¿qué pregunta tienes? Doctor David. Profe, yo también tengo una pregunta. Espérame un segundo, primero David y luego la doctora Paola. Señor. Profe, pero en este caso y con relación al ejemplo que había dado anteriormente, donde usted dijo que le habían dado dolo eventual a un piloto simplemente por él ser profesional en esa área, tener en cuenta que qué causaría él con esas acciones y aún así lo hizo. O sea, acá en el ejemplo del policía, pues sería prácticamente igual, porque para él estar manipulando un arma, él ya tiene conocimiento, tiene unos cursos, ya sabe previamente qué debía hacer, aún así lo hace, faltando al deber objetivo de cuidado, que es lo que dice la culpa, pero si tiene el conocimiento y es en el área en el que él es profesional y en el que él se desempeña, también le puede aplicar el dolo eventual. ¿No cree? O sea, no sé. Por esa perfecta razón, doctor David, es que no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Porque entonces traslada al conocimiento específico del sujeto activo de la conducta, sea policía, sea piloto o no sé qué, como si en eso se creara la intencionalidad de causar el daño. ¿Solamente porque soy policía? ¿Solamente porque sé de armas? ¿Solamente porque soy piloto? Yo no comparto la decisión de la Corte por eso, pero les advierto que la Corte hizo eso una vez, para que se den cuenta que las Cortes también se equivocan. Listo. Gracias, doctor David. Ok. Doctora Paola, ¿ibas a hacer una pregunta o la doctora Elvia? Doctora, después de la doctora Paola, me hace el favor. Sí, señor. Doctora Paola, te escucho. Entonces, el doctor que está pidiendo el uso de la palabra. José Javier Acero, profesora. Doctor Javier Acero, es que no lo vemos. Cuénteme. Yo tengo una pregunta en cuanto al deber objetivo de cuidado. Si bien en este caso estamos hablando del sujeto activo, en el sujeto pasivo. ¿En el sujeto pasivo qué? Doctora. Se fue el audio de la persona que estaba preguntando. Doctor Javier Acero, cuénteme. En el caso de la muerte de Dylan Cruz, eso podría tipificarse como culpa. En el caso de Dylan Cruz, hay que ver finalmente qué resulta de toda la investigación, ¿no? Porque en principio yo diría que es culpa. En principio diría que es culpa. Pero hay videos que muestran cómo el policía al parecer le apuntó de frente. En principio es dolo. Y de frente y a muy corta distancia y al parecer que casi a la cabeza. Entonces ahí sí la intencionalidad es clarísima que es matar. Entonces se hablaría de dolo. Pero si él lo hace mediante una parábola, es decir, si él dispara mediante parábola y justo le cae a Dylan en la cabeza, pues hablaremos de culpa. ¿De acuerdo? El caso de Dylan Cruz, tenemos el problema es que hay muchos videos de diferentes lugares y dependiendo de la visión que esté en el video, pues podremos concluir que es dolo o es culpa. Por eso es que hay que ver la investigación concreta antes de lanzar juicios de reproche. ¿Quién estaba hablando ahorita? La Listo, doctora. profe, gracias. Gracias, doctor Javier Acero. La doctora que estaba hablando, que se le cortó la comunicación. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna otra pregunta? Doctora Germán Amarillo.
Doctor Amarillo, cuénteme. Gracias, doctora. Dentro de la utilización de las armas, yo soy balístico forense, debemos tener en cuenta que en la parte de cuando un arma se está limpiando, le está haciendo aseo, y como usted dijo, que en uno de los alveolos, o bueno, en donde se coloca el cartucho dentro del tambor, que se quedó un cartucho y al cerrarlo se disparó, eso no sucede a menos que la persona coloque el dedo en el gatillo o disparador y la accione. Es una acción de la persona y es voluntaria, no es accidental. Entonces, esto ya es, me imagino que eso ya dentro de las partes de peritajes, dentro de la parte forense, eso es lo que se analiza en un juicio y obviamente pues se tendría que llegar a una prueba de esas, ¿no? Pero en ese sentido le quiero explicar eso de que un arma no se dispara accidentalmente a menos que la persona accione. Gracias. Gracias, doctora Amarillo, por la aclaración. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Lo vamos a dejar ahí y vamos a cerrar la clase para que puedan tener un receso. Yo difiero, Doc, yo sí difiero de eso, porque cuando se trata de pistola y más la CZ, que ustedes saben que es insegura, ahí sí se podría disparar. Cuando es revólver, sí, no. En ese caso, sí, no. Difiero de eso, doctor Germán. Habrá que ver en cada caso en concreto lo que dice el doctor Amarillo en los peritajes. Qué pena, doctora, la CZ ningún arma se dispara sola. Lo que dice hermana es cierto, pero tiene que tener el dedo en el... Gracias, doctor Rodrigo Jiménez. Ninguna pistola ni revólver se disparan solas. Tiene que ser accionada. Porque esa es la verdad. Solamente la acción de la... Llevo 20 años de experiencia con pistolas. Nada dispara. Yo también, mis doctores, y considero que una pistola y más la CZ, que ustedes saben que no tienen seguro, es más fácil también de que se accione. No, cuando es revólver, bueno, no. Estamos saliendo del tema principal. Silencio, por favor. No vamos Creo que nos estamos saliendo del tema principal de la clase. Ya, eso es no vamos a hacer la simplemente discusión. ejemplos. No vamos a hacer la discusión en este momento frente a si las... Estamos haciendo la culpabilidad. Frente a si las armas se disparan solas o no. Es un ejemplo y ya. Podría ser eso o podría ser otra cosa. Como sea, estoy hablando a manera general de un supuesto en donde eso llegue a ocurrir. ¿Listo? Entonces lo vamos a parar ahí y seguimos mañana para que puedan descansar 10 minutos. Una pregunta también. ¿Quién? Doctora Paola. Antes de que nos vayamos, señora. Sí, finalmente no me escuchó. Sí, señora, cuéntame. Yo tengo una duda en cuanto al deber objetivo de cuidado. Dime. En cuanto al deber objetivo de cuidado, si bien estamos hablando del sujeto activo en este momento, cuando se trata del sujeto pasivo, por ejemplo, hay una sentencia, no recuerdo cuál es para citarla en este momento, pero hay una sentencia donde un señor, no sé si era un intermunicipal, venía por carretera en la noche, todo obviamente oscuro, y atropella a un ciclista, porque pues él no lo ve y lo que hace es fundamentar que el ciclista fue el que perdió el deber objetivo de cuidado, porque no iba con su casco reflectivo, con sus cosas para que él pudiera verlo. Entonces, en este caso sería el sujeto pasivo el que pierde el deber objetivo de cuidado. Esa es mi pregunta. No, gracias. En los sujetos pasivos no hablamos de deber objetivo de cuidado, hablamos de principios de confianza legítima, que son otra cosa. Es decir, toda la persona que va en una vía actúa bajo la confianza legítima de que todos los demás van respetando las normas al igual que él. Entonces, si el sujeto pasivo rompe ese principio de confianza legítima, no podremos trasladarle la culpa al sujeto, a la persona que causa la agresión, por decirlo así. Si se me atravesó el ciclista porque se pasó un pare, pues la culpa no es mía. Pues es culpa de él porque él burló el principio de confianza legítima. Es lo que le pasa a uno cuando va en su carro y le dicen, pero es que yo iba por mi carril, el que se me atravesó fue usted. ¿Listo? Gracias, doctora, por la pregunta. Nos vemos mañana, que descansen. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche, profe. Chao, gracias. ¿Sabe algo de la otra clase?